Quiero empezar diciéndoles que existe un doctor Fritz Fernández, se llama, médico antropólogo destacado investigador de la columna vertebral y sus derivaciones en el libro La columna vertebral en el génesis de las enfermedades crónicas. Asegura, no cabe duda que la espalda habla un lenguaje que hay que saber interpretar. La persona de luto aparece encorvada. El cobarde, el hipócrita y el adulador tienen la espalda arqueada. Eso dijo él, ¿verdad? No lo digo yo. Se preguntarán, ¿a qué viene todo esto? Pues esto es porque de alguna manera las emociones afectadas se reflejan en nuestra postura encorvada. La cifosis es una deformación de la columna vertebral, la cual causa una curvatura en la espalda. Por eso titulé el mensaje de hoy, cifosis espiritual. Son palabritas así como de domingo, pero pues alguien me corrigió y entonces le cambié el título y pues le puse eso, ¿verdad? Cifosis espiritual. Como ustedes ven, la cifosis es esa deformación de la columna, ¿verdad?, que causa que el cuerpo se vaya encorvando. Entonces tengan presente eso porque vamos a hablar sobre eso. Una de las realidades de la vida es que a diario nosotros somos empujados en diferentes direcciones. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Verdad que sí? Pensamos en esto por un momento para ver si nosotros podemos describir todo esto y estamos de acuerdo y esto puede tener sentido para nosotros. Todos aquí tenemos obligaciones en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo nos empujan a un estrés continuo por el tráfico que tenemos que pasar, por las obligaciones, las responsabilidades en el trabajo y por todo lo que tenemos que hacer. Eso genera un cierto estrés en nosotros. Pero también hay otras direcciones en las que nos van empujando. Por ejemplo, la sociedad. La sociedad nos obliga a vivir en otro tipo de estrés. Tenemos reuniones sociales, tenemos invitaciones, tenemos compromisos con los amigos o con las amigas, ¿verdad? O con la familia. Entonces, esta es otra dirección en la que el diario vivir nos está empujando. Tenemos también obligaciones en el hogar. Estas nos llevan en otra dirección, ¿verdad? La crianza de los hijos, las responsabilidades diarias, el quehacer diario de la vida, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, la escuela, todas esas cosas son las responsabilidades del hogar. Pero también, y no menos importante, tenemos responsabilidades o obligaciones, ¿verdad?, que nos empujan en otra dirección muy distinta. Y estas son la iglesia. La iglesia nos lleva hacia otra dirección, pero no podemos decir que esto es menos importante, ¿verdad? Nuestra fe que nos empuja en una dirección completamente distinta que todas las otras, sin mencionar que también tenemos parte de nuestro tiempo y parte de nuestra vida involucrada en esto. Todas esas cosas combinadas a veces nos pueden conducir y llevar a una vida llena de estrés y de tensión, ya que la mayoría de nosotros nos gustaría poder complacer a cada uno o quedar bien con cada una de estas áreas, ¿verdad? Pero bien sabemos que esto es absolutamente imposible. Por esto estamos llenos de estrés. Desdichadamente, lo que le sucede a la mayoría de las personas, las personas en el mundo, ¿verdad? Las tensiones comienzan a acumularse en nuestra espalda hasta llegar al punto donde la fe se debilita y ni siquiera pueden mirar hacia arriba. Es decir, la curvatura generalmente se va haciendo pero tan profunda que nos va llevando una postura, ¿verdad?, que nos va haciendo que miremos hacia abajo y no hacia arriba,
que miremos más hacia el suelo que hacia el cielo, ¿verdad que sí? No hables. Cuando ocupa algo, ¿verdad? Nuestra mente generalmente ocupa toda nuestra atención y definitivamente nos podemos ocupar de otras cosas, ya que esto nos paraliza, así como estoy yo ahorita, y esto puede ser física y emocionalmente, ¿verdad que sí? Cuando algo está aquí en nuestra mente que nos está atormentando o que nos está preocupando, es algo que nos está ocupando la mente día con día, eso nos paraliza, porque estamos en eso, no podemos quitar de aquí, ya sea una enfermedad, ya sea una situación económica, el estrés del trabajo, algo que quedó ahí pendiente, o porque no tenemos resuelta nuestra situación económica, pero ahí estamos piense y piense y piense en eso, y eso nos genera un estrés diario. Por ejemplo, cuando yo estoy muy preocupada y tensa, ¿verdad? Por alguna situación, yo siempre digo que estoy bien, yo nunca digo que estoy mal, porque en realidad no lo creo ni lo siento, ¿verdad? Sin embargo, mi columna me traiciona. No sé cuántos saben que yo fui operada de la columna, ¿verdad? Y eso me dejó ciertas secuelas. Entonces, cuando yo estoy muy estresada o muy preocupada por alguna situación, mi columna inmediatamente responde. Y comienzan a inflamarse todos los nervios que pasan por la columna vertebral, al punto de dejarme a veces así como media renca y otras veces hasta en cama. Así que esto está afectando también, puede afectar nuestras vidas. Yo quisiera que en este momento ya ni sé ni dónde voy. Bueno, hoy por eso quiero explorar un milagro muy relevante para mí, desde mi punto de vista, que determina nuestra fe y que ha sido afectada nuestra vida a través de esto, ¿verdad? Y yo quiero que oremos, porque vamos hoy a adentrarnos un poquito sobre un milagro que Jesús hizo, y fue con la mujer encorvada. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a orar un momento. Señor, disponemos nuestra vida, nuestra alma, para que tú nos hables hoy y a través de tu palabra podamos alcanzar la libertad que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer en la palabra, y no sé, yo creo que Byron lo tiene ahí. Vamos a leer Lucas 13, del 10 al 17. Y dice: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. En el original dice un espíritu que provoca carencia de fuerzas, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, es decir, eres libre de ese espíritu. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos los adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Si leemos estos versículos sin tomar el tiempo para examinar y meditar sobre lo que acabamos de leer,
Quizás todos podemos obtener de ellos la descripción de uno de los milagros de nuestro Señor Jesucristo y nada más quedarnos con eso, con lo que dice la historia. Sin embargo, si lo vemos más detenidamente, rápidamente vamos a descubrir un mensaje más profundo que una simple descripción de un acontecimiento histórico. Digo esto porque cuando tomamos el tiempo para meditar en los versículos, todos aquí vamos a llegar a la misma conclusión, de que la incapacidad física de esta mujer sirve para caracterizar la condición espiritual de muchas personas dentro de nuestra iglesia o de la iglesia en general. Exploremos entonces estos versículos más detalladamente, ¿les parece? Lo primero que encontramos aquí es: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer desde hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ustedes se pueden imaginar una enfermedad de 18 años de esta naturaleza. Y aunque el pasaje no lo dice, ni tampoco aclara, supongo que esta enfermedad fue degenerativa y no fue de la noche a la mañana. Las enfermedades degenerativas, por supuesto, son enfermedades que van debilitando y van quitando y restando fuerzas al ser humano, ¿cierto? En estos dos versículos existen 3 detalles que debemos tener en cuenta y que nos servirán para que podamos entender mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy en día. Esta mujer había estado, número 1, esta mujer había estado sufriendo de este mal por un periodo de 18 años y parecía fácil, pero son 18 años de continuo dolor, de sufrimiento, de desprecio, porque obviamente no fue fácil, puesto que seguramente era juzgada por su condición. ¿Cuántos de nosotros hemos sido juzgados por nuestra condición? Tal vez has sido juzgado por tu condición del pasado, por un pecado del pasado, porque fuiste alcohólico, porque fuiste drogadicto o por algún acto ilícito, aun cuando ni siquiera lo hayas confesado públicamente y la gente no lo vea. Quizás eso te ha estado oprimiendo tu espíritu, ¿verdad? Un acto vergonzoso, algo que sucedió en el pasado y te avergüenza hoy en el presente, y esto ha marcado tu vida de igual manera que como esta mujer. Esta aflicción la deshabilitaba completamente, como nos dice la palabra, y en ninguna manera se podía enderezar. La Biblia no entra en detalles acerca de la enfermedad que ella padecía, pero tiene que haber sido algo que obviamente tenía que ver con la columna vertebral, ya que estaba totalmente encorvada. Ella amaba a Dios, por supuesto. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo demuestra la presencia de ella en la sinagoga. Como muchas personas con capacidades especiales, pudo haberse quedado afuera, pudo haberse quedado en la puerta, pudo haberse quedado ahí esperando solamente la misericordia y la compasión de los que pasaban por ahí y pedir limosna y vivir de ello. Sin embargo, ella no se limitó, ella entró, ella siempre estaba presente en la sinagoga. Así que manteniendo estos breves detalles en la mente, vamos a continuar. Y como dije hace un momento, la razón exacta de la enfermedad de esta es completamente desconocida, pero de lo único que podemos estar seguros es que tenía un espíritu de enfermedad. Esta mujer sufría de una enfermedad física que la incapacitaba, pero ¿cuántos existen hoy en día con enfermedades que nos incapacitan espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros podemos estar hoy en día con una enfermedad como esta, que encorva nuestro espíritu? Ahora, no estoy hablando de una enfermedad física que nos hace caminar encorvados.
como en el caso de la mujer. Hablo de que hoy en día tenemos muchos creyentes que andan por este mundo completamente encorvados, emocional y espiritualmente. Muchos que andan con una fe encorvada o sin fe siquiera. Y está por demás decir que esto desagrada a Dios, por supuesto, porque la palabra de Dios dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces necesitamos fe para poder agradar a Dios. Así que esto nos da luz de que estamos encorvados. ¿Qué causa que tantos creyentes anden en esta condición espiritual? ¿Ocurrirá lo mismo en nuestras iglesias hoy en día? ¿Creen ustedes que esto puede ocurrir en nuestra iglesia? Yo creo que sí, ¿verdad? Mientras discutimos de teología, de adoración, de métodos, de tradiciones, de cómo se va a llevar a cabo la reunión, de que si vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, probablemente, ¿verdad? Hay muchos encorvados que entran y salen por años. Muchos encorvados que vienen a la iglesia sin que nadie siquiera los detecte, sin que nadie se preocupe por ellos, sin que nadie ore y estos sean liberados. La presencia de Dios en la iglesia no cubre el pecado. Un aumento de la adoración no impide el juicio de Dios cuando hay corrupción. Podemos aumentar el volumen de nuestra música y predicar más alto y gritar más tiempo, pero si estamos escondiendo algún pecado, la gloria de Dios no va a descender sobre este lugar y sobre ningún otro. ¿Cierto? ¿Usted cree que Satanás se impresiona con iglesias repletas de gente, pero sin santidad? No, en ninguna manera. Esa es una de las mejores estrategias de Satanás. Los mantengo en los templos cuando verdaderamente están en mis manos. Los dejo que se entretengan con sus cantitos, con sus oraciones, con que levanten las manos, con que digan amén o aleluya y que se diviertan un rato. Pero están en mis manos, dice Satanás, ¿verdad? Ahí manteniendo sus manos a muchos, y a lo largo de la historia ha pasado esto. Mucha gente encorvada que Satanás la mantiene entretenida en las iglesias. Los fariseos no tenían poder y autoridad porque también estaban encorvados, aunque no se dieran cuenta, estaban encorvados espiritualmente, dominados por un espíritu de religiosidad y de legalismo, de orgullo, de justicia propia y de obras muertas. Y muchos de nosotros podemos estar así. En realidad existen numerosas razones por las que muchos pierden su fe o caminan con una fe encorvada. Pero en el día de hoy vamos a examinar 3 espíritus más comunes responsables de afectar la fe de un buen número de creyentes. Y antes de continuar, deseo hacer una aclaración. En el caso de la mujer, el Señor nos dice que lo que le afecta a ella era un espíritu inmundo, es decir, un poder demoníaco. Esto es algo que todos podemos claramente apreciar cuando el Señor le dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar esta ligadura en el día de reposo? Ahí está aclarando Jesús, ¿verdad? Que realmente estaba atada por un espíritu demoníaco, aunque era hija de Abraham. Pero en el día de hoy, yo no he venido a hablar acerca de demonios, y eso tiene que quedar claro. Pero sí que tengamos en mente que no todas las enfermedades son espíritus demoníacos que pueden estar afectando nuestra vida. Y que tampoco significa una posesión demoníaca. Recordemos que los hijos de Dios no podemos ser poseídos. Una posesión demoníaca es otra cosa totalmente distinta a una persona que está siendo atormentada o que el enemigo está tocando e influenciando su vida de alguna manera. Entonces, manteniendo eso en mente, vamos a continuar. Porque digo
esto porque la palabra de Dios dice claramente que los poderes de las tinieblas no tienen dominio sobre nosotros. Lo podemos ver en Primera de Juan 4:4 cuando leemos: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por tanto, cuando hoy me refiero a los espíritus, quiero que mantengamos esto en mente, que no estoy hablando ni refiriéndome a una fuerza maligna de demonios, porque pueden influenciar a una persona, sino alguna situación que esté influenciando en la vida de cada creyente. Aunque la realidad de todo es que la definición de la palabra espíritu sí incluye una fuerza maligna, también existen otras definiciones para ellas. Como dije al principio, la triste realidad acerca de vivir en nuestra era moderna es que vivimos en un mundo muy estresante. Y como número uno, es por eso que yo diría que el primer espíritu que a menudo afecta la fe de muchos es la ansiedad y la tensión. Lo interesante de este espíritu o de este estado de ánimo, ¿verdad? Recuerden que no estamos hablando de un espíritu demoníaco. De este espíritu que está oprimiendo la vida o el estado de ánimo, que no es algo que cae sobre nosotros repentinamente, sino que es algo que comienza y se acumula en las personas hasta que al final haya una explosión. En uno de los muchos cursos que una vez tomamos, un psicólogo que nos dio una descripción de este estado de ánimo que consiste en, bueno, ahorita voy a explicar. Es muy buena. El psicólogo dijo que la tensión y la ansiedad son igual a cuando una persona trata de sostener un balón dentro del agua en una piscina, por ejemplo, ¿verdad? Usted trata de mantener el balón dentro del agua en una piscina y por más que lo quiera hundir, la fuerza del agua y del balón hace que en algún momento suba, ¿verdad? Súbitamente. Según lo que nos explicó, las personas con frecuencia no tratan directamente con las situaciones que se presentan en su vida, sino que más bien tratan de suprimirlas o de ocultarlas, es decir, suprimen sus verdaderas emociones y tratan de mantenerlas ocultas. Lo malo de todo esto es que eventualmente llegará el punto de una ruptura. Y cualquier pequeño incidente, por pequeñito que sea, puede causar una gran explosión. Y entonces nos encontramos con situaciones donde decimos, ¿pero qué fue lo que pasó? Si no era para tanto. ¿Qué fue lo que dije? ¿Verdad? Nos encontramos con situaciones donde de repente el balón salió a flote, ¿verdad? Salió de la piscina y salió con una gran fuerza, ¿cierto? Con una gran energía. Y eso lo escuchamos diariamente en las noticias. Por ejemplo, que un hombre mató a otro porque se le cruzó el carro, ¿verdad? Solo porque le tocó el pito y el otro no le pareció, se bajó y lo mató. Y cosas como esas nos encontramos todos los días en las noticias y en los periódicos. Encontramos no hace mucho, ¿verdad?, en la noticia aquí en Palmares de un muchacho joven, de un muchacho de 16 años que se ahorcó. ¿Y por qué? Porque las tensiones están ocultas, porque no tienen cómo hablar, porque no saben cómo expresar, porque no saben cómo salir de esa situación. Y de repente una cosa pequeña, algo tan pequeño, algo tan insignificante, trajo una explosión, ¿cierto? Seguro ahorita ustedes están pensando en un montón de anécdotas, ¿verdad? Pero así es la vida. Lo que conduce a las personas a actuar de esta manera no es el hecho de que cerrarse en el auto o no sé, cualquier situación, ¿verdad? Lo que conduce a las personas a actuar de esta manera es la ansiedad y el estrés reprimido que llevan por dentro.
cuando de repente estalla. Como podemos ver, Cristo no actuó de manera indiferente o insensible ante el sufrimiento de esta mujer. Cristo no ignoró el dolor ni el sufrimiento. El Señor la sanó. El Señor quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros en el día de hoy. Es por eso que Mateo 11, 28 al 30, Él nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como los dije previamente, la tensión o la ansiedad son cosas que introducen a nuestra vida, que se introducen poquito a poco. Eso no viene de la noche a la mañana, eso va poquito a poquito y va llenando nuestra vida. En otras palabras, el peso de nuestras preocupaciones y obligaciones, o aún peor, el pecado oculto, lentamente comienzan a caer sobre nuestros hombros, y si no logramos reconocerlo, ¿verdad?, lo que está sucediendo dentro de nosotros, y buscamos al Señor para aliviar nuestra carga, nuestro espíritu va a comenzar a encorvarse. Cuando dejamos de confiar en Dios, cuando quitamos nuestra mirada del Señor y la ponemos en el hombre, en busca de soluciones momentáneas, en busca de solucionar nuestras preocupaciones, nuestro espíritu comienza a encorvarse. Una vez que esto ocurre, llegará el momento en que cualquier cosa fundamental predicada nos va a enojar. ¿Por qué? Porque van a creer que es que alguien nos dijo algo, ¿verdad? ¿Me están hablando a mí o me saben algo? O definitivamente dejamos de asistir a la iglesia. Finalmente dejamos de buscar a Dios y dejamos de buscar las soluciones de Dios. En otras palabras, nos encontraremos al igual que la mujer de este caso, encorvados e incapacitados de mirar hacia Dios, de mirar hacia el cielo, de mirar hacia la solución correcta. Esta condición espiritual es la que conduce a que muchos piensen que Dios se ha olvidado de ellos, que Dios no escucha sus oraciones, que Dios es indiferente al dolor o a sus problemas o a sus enfermedades. Pero algo que es muy claro en las Escrituras es que estamos explorando que Cristo no es indiferente a nuestras necesidades. Cristo quiere sanarnos para podernos alcanzar, para que podamos alcanzar la meta a la que fuimos llamados. ¿Y a qué hemos sido llamados? La respuesta a la pregunta lo tiene Corintios 1:9, donde dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y esto es algo que nunca podemos lograr con el espíritu encorvado. Por lo tanto, dile a la persona que tienes a tu lado: enderézate, enderézate, enderézate. Y esto te va a recordar que cuando yo me sienta un poquito triste, cuando me sienta un poquito preocupado, cuando me sienta un poco atribulado, necesito levantar mi mirada para no encorvarme. Así que enderézate. El segundo espíritu que comienza a encorvar el espíritu o el estado de ánimo de las personas es el espíritu legalista, un espíritu religioso. De hecho, durante su ministerio aquí en la tierra, Jesús tuvo que luchar en contra de este mismo espíritu. Digo esto porque durante el ministerio del Señor, los dos grupos influyentes más fuertes eran los fariseos y los saduceos, y ambos clamaban ser estrictos seguidores de la ley. Los líderes estaban completamente indignados por lo que Jesús se había hecho en el día de reposo. Fíjense bien lo que sucedió cuando leemos: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Quiero que notemos algo aquí que es de suma importancia.
quiero que notemos que este hombre estaba completamente cegado por el legalismo y por la religiosidad. El espíritu legalista o la actitud y disposición que él demostró no le permitió, ¿verdad?, que él viese el milagro que acababa de suceder ante sus ojos. Este es el mayor problema por poseer y adoptar un estorboso espíritu legalista. El ser legalista o religioso nos conducirá a juzgar a otros basados en nuestras propias normas de conducta y nos conducirá a ser indiferentes ante la verdadera necesidad de los demás. En otras palabras, si adoptamos y desarrollamos su espíritu legalista o un espíritu legalista religioso, dejaremos de ser verdaderos siervos de Dios, y la verdad de todo es que nosotros somos salvos solo por gracia. Amén. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, nuestra salvación no depende de las normas o de la ley. Nuestra salvación depende de nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Pero el espíritu legalista o el espíritu religioso hará que la fe de muchos comience a encorvarse y que finalmente estén más dispuestos a aceptar normas y reglamentos impuestos por hombres que tratan de manipular a la gente, en lugar de aceptar el evangelio de Jesucristo, limpio y puro, ¿cierto? Dile a la persona entonces que tienes a tu lado: el legalismo y la religiosidad te ciega y te encorva. El legalismo y la religiosidad te ciega y te encorva. Así que, ojo con eso. Y el tercer espíritu o estado de ánimo que comienza a encorvar la fe de muchos es la indiferencia. ¿Y cuántos no hemos sido indiferentes? ¿Verdad? Este espíritu que motiva a las personas a no querer compartir con sus hermanos, a separarse de la familia. Este es un espíritu que conduce a muchos a que sientan que pueden ser, que no, ellos no pueden hacer la diferencia. Les da lo mismo una cosa que otra. Este espíritu o estado de ánimo mueve a muchos a que piensen que la situación por la que alguien pueda estar pasando no nos concierne. En otras palabras, es algo que los aleja completamente de la verdad de Dios, ya que Jesús mismo dijo en Mateo 5:42: al que pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Yo reconozco, hay una persona que empezó a alejarse de la familia de Cristo, y esto es algo que nosotros conocemos, un caso que nosotros conocemos. Empezó a alejarse de la familia, empezó a alejarse de la iglesia, empezó a decirse ella misma y a decirle a los demás: yo no me voy a relacionar con nadie porque así evito que me lastimen, así evito que me hieran, así evito que estar enojada o guardar resentimientos. Entonces empezó como a encorvarse, su espíritu empezó a encorvarse y empezó a decir: no me interesan los demás, yo voy a vivir por mí y punto. Después se alejó de la iglesia y ahora ya se alejó de Dios. Así que tenemos que tener cuidado con este espíritu, un espíritu de indiferencia. Y esta es exactamente la razón por la que como verdaderos creyentes nosotros no podemos permitir que este espíritu nos domine. Después de todo, nosotros fuimos llamados a una dependencia mutua. Fuimos llamados a velar los unos por los otros, a preocuparnos los unos por los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo han hecho.
Recordemos que uno de nuestros valores como Viña es precisamente las relaciones sociales, ¿verdad? Mantener nuestras relaciones. Así que no podemos separarnos de esto. Existe una independencia entre los creyentes y es por eso que no me canso de repetir acerca de la importancia de asistir a la iglesia para que unidos podamos glorificar y alabar a Dios. Pero el espíritu de indiferencia hará que nuestra fe comience a encorvarse para que no seamos capaces de recibir esa bendición. Y entonces comenzamos a ver en todas partes enemigos. Y todas las otras bendiciones que Dios tiene para nosotros no las perdemos. Dile a la persona que tienes a tu lado: la indiferencia te incapacita. La indiferencia te incapacita. Estos son 3 ejemplos, pero estoy segura de que si pensamos en el asunto, nos daremos cuenta y nos encontraremos que existen numerosos espíritus que pueden afectar y de hecho encorvar nuestra fe. Y en conclusión, hay otras ocasiones en que podamos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, y estoy segura de que la mujer de las Escrituras, la mujer encorvada que hemos explorado hoy, es un momento, en algún momento de su vida consideró que este era el caso, ya que ella había estado sufriendo por 18 años esta enfermedad que la incapacitaba. Sin embargo, no obstante su condición física y sufrimiento, ella no dejó de amar genuinamente a Dios. Y la clave está, y nosotros lo podemos ver en ese pasaje, ¿verdad? Que la clave es el amor que sentimos por nuestro Padre Celestial. Esa mujer no dejó de buscar a Dios. Esa mujer aparentemente por 18 años siguió yendo a la sinagoga. Ella ni siquiera se quedó limitada, no se limitó. Buscó la presencia del Señor año tras año. Año tras año. Y pudiera haberse debilitado en su fe y haber dicho: el Señor es indiferente, Él no me ama, ni siquiera me mira. La triste realidad es que existen muchos creyentes hoy en día que se encuentran en la misma condición espiritual en la que se encontraba la mujer en nuestra historia. Existe un gran número de creyentes que están sufriendo de una enfermedad que les incapacita. No es una enfermedad del cuerpo, como en el caso de esta mujer, sino una enfermedad del espíritu y la fe, que incapacita para amar, para creer, para perdonar, ¿verdad? Para aceptar a los demás. Medita un momento. ¿Será que yo estoy siendo encorvado? Existen muchos creyentes completamente encorvados espiritualmente. Existen muchos creyentes que han sido afectados de tal manera que ni tan siquiera pueden mirar hacia arriba para buscar a Dios y encontrar la respuesta. ¿Por qué? Esto ocurre porque muchos han sido seducidos a pensar que pueden seguir llevando una vida de pecado y que Dios les seguirá bendiciendo. Pero esta es la mentira más grande que ha maquinado el Satanás. Así que si genuinamente deseas agradar a Dios, entonces escucha hoy lo que el Señor dice: enderézate, endereza tu vida, haz lo recto delante del Señor, enderézate completamente. No permitas que la situación que estás viviendo te encorve espiritualmente. Sin duda, su vida conyugal, su vida familiar, su vida social, su vida espiritual estaba afectada por esta situación, pues para muchos estaba bajo la maldición o un pecado oculto. ¿Ustedes qué creen que estarían pensando los fariseos y los saduceos cuando veían a esta mujer? Seguro algún pecadito tiene por ahí,
por eso vive así, por eso está así. Porque en ese entonces todas las personas que tuvieran algún defecto físico eran completamente apartadas. Entonces, ¿qué podrían haber estado pensando de ella? ¿Cuánto había sufrido esta mujer? No solamente por que le señalaran por un defecto físico, sino por todas esas cosas más que pensaban de ella. La figura encorvada es símbolo y nos habla de una carga que se lleva y es tan pesada que doblega las fuerzas. Hablamos pues de crisis, de heridas, de miedo, de preocupación, de fracasos, de resentimientos, de frustraciones, de falta de perdón, de todo lo que no podemos entregarle a Dios. Eso produce fatiga y desgaste. Y quizás hoy alguno esté en esa situación. Esta mujer es sanada por Jesús cuando Jesús la vio. Jesús la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis porque para mí fue muy bonito encontrarme con que en el original ese mujer, eres libre de tu enfermedad. Para nosotros el idioma es tan pobre que no tenemos otra palabra para decir eres libre de tu enfermedad más que eso. Así, eres libre de la enfermedad. Pero en el idioma original tienen tantas y tanta riqueza para definir esas cosas, que cuando se trataba de una enfermedad común del cuerpo físico, ¿verdad? Se decía eres sano o eres libre de la enfermedad, pero con otra palabra. Esta palabra solamente se encuentra para cuando se decide ser libre de una enfermedad demoníaca. Y Jesús le dijo: mujer, eres libre de esta enfermedad. Y la sanó. Qué lindo, ¿verdad? Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Lucas 13, 12 y 13 dice: Jesús siempre actuaba a nuestro favor. Observemos todo lo que Jesús hizo por ella. La vio, la llamó, le habló y la tocó. Quizás ella no era importante para los hombres, pero Jesús la vio. Quizás nadie la tenía en cuenta ni nadie le interesaba la mujer encorvada, pero Jesús la llamó. Tal vez pocos hablarían con ella, a lo mejor ni siquiera su familia, pero Jesús la tocó. Y al final, Él la libera, Él la sana. Recuerda que eres un hijo de Dios o una hija de Dios y Él siempre estará pendiente de ti. Jesús quiere que levantes tu cabeza. El texto nos dice: y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Por 18 años sus ojos miraron hacia el suelo. Su autoestima estaba en lo más bajo. Su aflicción pesaba tanto y era tanta que no podía enderezarse. Esta palabra, que en el griego se pronuncia anorto o anorto, no sé cómo se dice, también se describe como reconstruir, restaurar, restablecer o enderezar. Jesús sanó a la mujer. Jesús liberó y restauró a esta mujer completamente. Por el poder de Dios, ella se endereza y glorifica a Dios. Alaba al Señor. Y seguramente esta condición no le permitía fluir en una adoración libre y poderosa como tú o como yo. Levantar sus manos y decir gloria a Dios. Seguramente esta curvatura que ella tenía la limitaba tanto que no podía adorar a Dios libremente. Un nuevo nivel de gloria viene a ella, algo que antes no había vivido. Hay una liberación en su alma, en su espíritu, y entra en una nueva libertad de adoración. Jesús libera a la mujer encorvada. El Señor quiere también traer libertad a tu vida hoy. Y para terminar, yo quisiera decirles: no debe haber ningún encorvado en la casa del Señor.
Los encorvados no tienen que ser ignorados, tienen que ser enderezados. Están encorvados por situaciones que se salen de su control, enfermedades, heridas del pasado. Otros están encorvados por sus propias malas decisiones. Otros están encorvados por los pecados habituales o pecados ocultos sin confesar. Otros están encorvados por coquetear con lo oculto. Otros encorvados no pueden producir ni mostrar fruto porque lo encorvado se los impide. Es necesario enderezarnos. ¿Estás como aquella mujer? Yo pregunto, ¿estás como aquella mujer? ¿Encorvada y sin remedio? Jesús está entrando. Jesús ya te vio. Él está listo para decirte, enderézate. Es tiempo de andar erguido, de levantar la cabeza, de levantar tus ojos, de no mirar más hacia el piso. No naciste para andar encorvado, naciste para andar derechito y glorificar a Dios en el nombre de Jesús. Enderézate. Cristo sigue siendo el mismo y quiere tocarte, quiere restaurarte, quiere que tú tengas una sana adoración a Dios. No sé qué puede tener tu cabeza hacia abajo. No sé qué puede estar sucediendo en tu vida y cuáles son los espíritus o situaciones que estén encorvando tu vida espiritualmente hoy. Quizás los vicios ocultos, quizás la crisis matrimonial, quizás una depresión, quizás la brujería, una quiebra económica. Yo no sé qué estés viviendo hoy. Yo no sé qué es lo que te mantenga el espíritu encorvado, pero quiero decirte que Dios está aquí. Quiero decirte que Dios quiere enderezarte y quiere que adores en el poder del Espíritu y que el Señor extiende su gloria hoy sobre ti para que seas diferente. El Señor está hoy aquí y al igual que a esa mujer encorvada, Él está mirándote. Te está mirando directamente. No le importa la multitud, no le importa quién está aquí. Él está mirándote a ti. Él te llama con una voz dulce, te llama. Entre todos, Él te está llamando. Te llama con una voz dulce, con una voz tierna, sin juzgarte, sin condenarte. Él te está llamando. Y te dice, ven porque yo quiero tocarte. Así que si hoy tú te sientes en esta situación, que por alguna razón tu fe ha sido encorvada, tu espíritu está encorvado, yo te pido que te pongas de pie. Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí y Él está soplando. Él quiere tocarte. Él quiere llamarte. Él te está mirando.